La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión unánime de 90-0 que amplió los derechos de los trabajadores federales para demandar al gobierno federal. Vamos a revisar los detalles del caso juntos. Para empezar, en el año 2013, cuando Barack Obama aún estaba en el cargo, el Pentágono experimentó algunos recortes en términos de su financiamiento, lo cual llevó a despedir a algunos empleados. Entre los empleados despedidos estaba un hombre llamado Stuart Harrow. El señor Harrow era un empleado del Departamento de Defensa y durante este periodo fue suspendido por un total de 6 días, lo cual, por un lado, parece casi insignificante, excepto por el hecho de que desencadenó una reacción en cadena de 11 años. Porque verá, el señor Harrow no aceptó la situación pasivamente. En su lugar, intentó obtener una exención de la suspensión por motivos de dificultades económicas. Cito: Stuart Harrow era un empleado de defensa a largo plazo cuando fue suspendido del trabajo por 6 días en 2013. Él objetó y llevó su caso a tiempo, como era su derecho, a la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, MSPB. Esta es la agencia responsable de decidir disputas laborales federales como despidos, suspensiones, degradaciones y suspensiones temporales. Entonces, esencialmente, en 2013, el señor Harrow actuó como su propio abogado y desafió la decisión laboral del Pentágono ante el juez administrativo relevante. Sin embargo, este caso avanzó a la velocidad del gobierno, lo que significa que 3 años después, en 2016, el juez falló en contra del señor Harrow y mantuvo la suspensión de 6 días. Cito: el juez de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, calificando la suspensión como lamentable pero no inapropiada, mantuvo la suspensión de 6 días del señor Harrow. Podría asumir que después de 3 largos años, el señor Harrow simplemente seguiría con su vida, pero estaría equivocado. En su lugar, el señor Harrow avanzó y ejerció su derecho a apelar esta decisión inicial ante la Junta completa para su revisión. Esta revisión tomó aún más tiempo. Cito: mientras la apelación estaba pendiente, el 8 de enero del 2017, la Junta perdió su quórum de miembros, por lo que no pudo llevar a cabo negocios ni resolver apelaciones. La Junta no recuperó el quórum hasta el 11 de mayo del 2022, cuando rechazó la apelación y confirmó el fallo del juez. Lo que significa que, en términos prácticos, 9 años completos después de la suspensión inicial de 6 días, la Junta de Apelaciones falló en contra del señor Harrow, diciendo que, aunque la suspensión fue lamentable, no fue inapropiada. Sin embargo, aquí está el giro del caso, porque durante este periodo de 5 años en el que la Junta no tuvo quórum para llevar a cabo negocios oficiales, el señor Harrow se vio obligado a cambiar su dirección de correo electrónico oficial y por lo tanto no recibió la decisión final de la Junta de manera oportuna. Cito: en el periodo de 5 años, el Departamento de Defensa cambió los servidores de correo electrónico y el señor Harrow no notificó a la Junta su nueva dirección de correo electrónico. Como la Junta le envió su decisión final únicamente por correo electrónico, no se enteró del fallo desfavorable hasta el 30 de agosto del 2022, 111 días después de que se tomó la decisión, y la razón por la que esto es relevante es debido a lo que sucedió después. El señor Harrow, como probablemente sabe, no es del tipo que se rinde tan fácilmente. Intentó apelar esta decisión de la Junta una vez más ante el Circuito Federal de los Estados Unidos. Para su referencia en casos como este, a los empleados federales se les permite apelar las decisiones de la Junta ante el Circuito Federal, siempre y cuando presenten sus apelaciones dentro de los 60 días posteriores a la decisión final de la Junta. Ahí es claramente donde surgió el problema porque, debido a este cambio en la dirección de correo electrónico, el señor Harrow no fue informado de la decisión final de la Junta hasta 111 días después de que se tomó, lo que significa que perdió el plazo para presentar la apelación. Pero de nuevo, es evidente que el señor Harrow no es del tipo que renunciaría a la oportunidad de recuperar su salario de 6 días y, por lo tanto, apeló este rechazo hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, argumentando que el plazo debería poder considerar circunstancias atenuantes como lo que le sucedió a él. La pregunta que el señor Harrow planteó ante la Corte Suprema de los Estados Unidos es si este plazo específico para este tipo de apelaciones es jurisdiccional o no jurisdiccional. Cito: la cuestión legal en el caso era si un plazo de presentación era jurisdiccional, en términos legales. Cuando una regla legal se considera jurisdiccional, ese estatus puede limitar significativamente las opciones de los litigantes en un caso. Las reglas legales se categorizan como jurisdiccionales o no jurisdiccionales, según la Stanford Law Review. Si una regla se considera jurisdiccional,
los tribunales la interpretarán y aplicarán de manera rígida, literal y sin misericordia. Y así, en lenguaje sencillo, la pregunta que intentaba plantear ante la Corte Suprema de los Estados Unidos es si esta regla de plazo era rígida y establecida o si era flexible y permitía circunstancias atenuantes para extenderla. La Corte Suprema de los Estados Unidos terminó tomando el caso y después de otros 2 años emitió un fallo a favor del señor Harrow. En una decisión unánime de 9-0, la Corte Suprema encontró que el plazo de 60 días para presentar la apelación no era jurisdiccional. Escribiendo para la mayoría de la Corte, la juez Elena Kagan escribió lo siguiente. La sección 7703 establece que un empleado federal que experimente una acción de personal adversa tiene derecho a presentar una queja ante la Junta y, si falla en su contra, apelar esa determinación al circuito federal dentro de los 60 días. La pregunta presentada es si ese límite de 60 días es jurisdiccional y, por lo tanto, excluye excepciones equitativas. Sostenemos que el límite, como la mayoría de los plazos de presentación, no es jurisdiccional. Los requisitos de procedimiento establecidos por el Congreso rara vez son tan estrictos como parecen. La mayoría de esas reglas se leen como comandos categóricos. Por ejemplo, una persona deberá presentar en este tribunal, deberá presentar antes de ese tiempo, deberá incluir los siguientes documentos. Pero el Congreso legisla considerando las doctrinas judiciales que crean excepciones y generalmente espera que esas doctrinas se apliquen. Esto significa que un tribunal no aplicará una regla de procedimiento contra un litigante que no cumpla si su oponente ha renunciado a una excepción, y un tribunal puede excusar el incumplimiento del litigante por razones equitativas. Esta flexibilidad no se aplica cuando una regla es jurisdiccional, por lo que un tribunal debe hacer cumplir la regla incluso si ninguna de las partes la ha citado, e incluso si las consideraciones equitativas apoyarían excusar su violación. Conscientes de esas repercusiones, este tribunal tratará un requisito de procedimiento como jurisdiccional solo si el Congreso lo establece claramente. La juez continuó escribiendo que no había tal lenguaje en la limitación de tiempo de la sección 7703 para indicar que la regla era jurisdiccional y añadió lo siguiente. Casi nunca hemos tratado el tipo de reglas rutinarias incluidas en la lectura de conforme a del gobierno como barreras absolutas para la acción judicial, ni sujetas a renuncia ni excusables por razones equitativas. Y como tal, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el fallo de desestimación del circuito federal y devolvió todo el caso para procedimientos adicionales. Lo que significa, en términos prácticos, que después de 11 años completos, el señor Harrow ahora podrá apelar la decisión de la Junta ante el circuito federal. Si el circuito federal termina o no dándole su salario retroactivo, eso es otro asunto, pero tendrá su día en la Corte. Y más ampliamente para todos los demás, este proceso legal aclaró una ambigüedad legal. De ahora en adelante, los empleados federales podrán impugnar la decisión de la Junta después de los 60 días si tienen una razón suficiente para haber respondido tarde. Pero quizás lo más importante de todo es que, reteniendo alrededor de $3,000 en salario retroactivo e intereses para el señor Harrow, el gobierno terminó gastando probablemente cientos de miles de dólares en gastos legales acumulados al luchar contra este caso durante los últimos 11 años. Y por supuesto, vale la pena mencionar que el gobierno realmente no tiene su propio dinero. Somos usted y yo, los contribuyentes estadounidenses, quienes terminamos pagando la factura por estas brillantes situaciones. Así es como se desarrolló el caso y en dónde nos encontramos actualmente. Si quiere leer la decisión completa de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dejaré un enlace a la versión en PDF en la descripción a continuación. Hasta la próxima. Soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.